Meditación cabalística. El origen de la cábala se remonta a los escritos del rabino Simon bar Yochai, quien, en compañía de su hijo Eleazar, permaneció durante 13 años escondido en una cueva, huyendo de los romanos que habían invadido Israel. En el aislamiento de su cueva, Bar Yochai escribió el Zohar, y en él expuso todo un sistema místico que ha servido de catapulta para el desarrollo posterior de la cábala. De acuerdo con Aryeh Kaplan, la ciencia de la cábala está dividida en 3 grandes áreas: la teórica, la meditativa y la práctica. Existen alrededor de 3.000 libros impresos sobre cábala y la mayoría están dedicados a la parte teórica, que trata los misterios del mundo espiritual, de la estructura de los reinos angelicales y de las sefirot o emanaciones divinas. De hecho, la palabra cábala tiene su origen en la palabra hebrea lakabel, que significa recibir. El cabalista se prepara para recibir inspiración, información y energía de los reinos espirituales, y la parte meditativa del sistema está ideada para preparar al practicante para esta recepción. La cábala práctica es una especie de magia blanca que trata de las técnicas necesarias para activar poderes sobrenaturales. El más grande cabalista de todos los tiempos, el rabino Isaac Luria, mejor conocido con el nombre de Ari o León de Safed, consideró la cábala práctica como peligrosa e incluso perniciosa para el desarrollo espiritual, y en cambio estimuló tanto la cábala teórica como la meditativa. En esta sección analizaré algunas de las técnicas meditativas propuestas por la cábala que se centran en torno al proceso de Yehudim o unificaciones. En el judaísmo se le otorga una importancia fundamental a la unificación. De hecho, la oración más sagrada para un judío, la que pronuncia en el momento de la muerte, dice así: Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. De la misma forma, en la cábala se habla de la existencia de 5 niveles distintos del alma, desde un alma ligada al cuerpo y que le sirve de sostén energético, denominada nefesh, hasta el nivel más elevado del alma, llamado Sheida o singularidad, el cual implica una unificación. Cuando un ser humano nace, trae consigo diferentes partes del alma de distintos seres que lo antecedieron. Su labor de desarrollo en esta vida consiste en purificar todos los niveles hasta llegar a la singularidad. Este nivel es la unidad consigo mismo, la mismidad del yo puro o la verdadera identidad. Por lo tanto, una de las técnicas cabalísticas de meditación consiste en meditar sobre la singularidad del sí mismo, preguntándose quién es uno mismo y después colocándose en identidad consigo mismo. Para lograr la purificación de las distintas porciones del alma, es necesario aceptarlas y cumplir una vida absolutamente ética, sencilla y en constante recuerdo de Dios. Cada obstáculo que la vida presenta al meditador es una oportunidad de purificación para llegar a la singularidad. Cuando uno de estos obstáculos es vencido, se adquiere mayor poder y pureza. De acuerdo con la doctora Casimira Kademova, esta noción es similar a un fenómeno de la mecánica cuántica que se denomina tunelaje con fricción. En dicho fenómeno se observa que cuando una partícula elemental se encuentra con un obstáculo en su trayectoria que le impide seguir su camino y logra sobrepasarlo, la energía de la partícula se incrementa. También, de acuerdo con la doctora, en la física contemporánea se habla de la existencia de un campo bosónico inmaterial. Cuando partes de este campo interactúan entre sí, se produce un objeto material, una partícula,
que pertenece a otro campo, el de la materia o campo fermiónico. Los objetos del campo fermiónico poseen singularidad en el sentido de que cada partícula elemental es única y diferente, y no es posible que dos partículas posean el mismo estado. Cuando se produce el tunelaje con fricción y una partícula adquiere mayor energía, pasa a formar parte de otro campo, el parafermiónico, en el cual sí es posible que dos partículas posean el mismo estado. Allí, dos singularidades se unifican. En el campo bosónico, la posibilidad de unificación es infinita. La técnica de meditación de la Cábala, que activa el estado de singularidad, parecería corresponderse con la individualidad de una partícula del campo fermiónico. Una vez lograda la singularidad, existe una técnica que estimula la unificación con otras singularidades en lo que parecería ser una entrada al campo parafermónico. Esta técnica consiste en la visualización de la palabra uno. El meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y después se imagina la palabra uno y penetra en su significado. Primero asocia este significado con su propio cuerpo hasta que, posteriormente, logra sentir su unidad. Después sigue meditando en el uno en relación a otros seres humanos, hasta que logra sentir la unidad que existe entre todos los seres humanos. Más adelante, medita en el uno en relación al planeta Tierra, con todos los habitantes, hasta que logra sentirse en unidad con la conciencia planetaria. Después, aplica la meditación en el uno en relación a la galaxia entera y, por último, al universo como una totalidad. Si la meditación tiene éxito, el meditador habrá experimentado la unidad existente en todos los niveles antes mencionados, desde su cuerpo orgánico hasta todo el universo. En términos de la física contemporánea, habrá logrado situarse primero en el campo fermiónico como singularidad, después en el parafermónico, en unidad con otras singularidades, y por último, habrá penetrado en el campo bosónico. Acerca del origen del universo, también existen coincidencias entre la física y la Cábala. Según la física, este origen fue la explosión de una partícula en el principio del tiempo. Esta explosión creó el espacio, el tiempo y el universo conocido. Antes de ella no existía el tiempo ni el espacio. A partir de la explosión, el universo inició un movimiento expansivo y una multiplicación de sus partículas en un campo fermiónico. Esta expansión ocurre en la actualidad y tendrá un límite tras el cual el universo iniciará un movimiento contrario de concentración para volver a su origen, para nuevamente explosionar e iniciar un nuevo tiempo y un movimiento expansivo. Esta teoría, llamada Big Bang, asume una existencia cíclica para el universo y niega la existencia de algo previo a la primera explosión, puesto que antes de ella el tiempo no existía. La Cábala, en cambio, considera que antes de la explosión primigenia, todo el universo estaba iluminado por la luz divina y no existía nada que se sustrajera a ella. En un acto supremo de creación, Dios creó una zona libre de su luz a través de un proceso denominado Tzimtzum, y en el vacío resultante implantó una chispa de su luminosidad, creando con ello la explosión inicial y la subsecuente expansión del espacio y el tiempo. Previo al Tzimtzum, no existían ni tiempo ni espacio, pero algo había, y este algo era, como antes dije, la luz divina, penetrándolo todo sin discontinuidad. El desarrollo de la conciencia humana implica el ponerse en contacto o recibir la luz divina a través de las técnicas de meditación y purificación antes mencionadas. El hombre y la mujer son, según la Cábala, un modelo del mismo proceso de Tzimtzum, de implantación de una chispa de luz
y de explosión primigenia y posterior expansión del universo. La mujer contiene un órgano, la vagina y la matriz, quien representa el vacío en donde se implantará la chispa de luz. Esta última está representada en la célula espermática que interactúa con el óvulo y produce una explosión orgánica y la creación y nacimiento de un nuevo universo. El hombre representa el dador de la luz y la mujer la receptora de la misma y creadora de la vida expandiéndose en su interior. Por esta razón, la Cábala otorga una especial importancia a la pareja humana, al amor y al acto sexual, considerándolos sagrados. El acto sexual, en amor y fidelidad responsable, se constituye para la Cábala en una meditación sacra. Al hombre y a la mujer juntos se les define como el verdadero ser humano. Por otro lado, la mujer y el hombre son diferentes en el sentido de que la primera es capaz de ponerse en contacto con Dios en cualquiera de sus manifestaciones con mayor facilidad que el hombre. Este último requiere del uso de un instrumento mental para lograrlo, siendo así capaz de crear verdaderos sistemas intelectuales que le sirven para conseguir la comunión con lo divino. La mujer, que ama este proceso masculino de creación, y el hombre capaz de ver en la mujer la creadora de la vida en capacidad de comunión con Dios en todas sus manifestaciones, constituyen el ideal de la pareja humana.